ella rescató un pejito que apareció que allí en la casa, un popi. Alabado Dios, yo dije, mire. Qué cosa, ¿no? Alabado. El pejito llegó allí, ya lo tiene allí, ya le compraste un collarcito, es un popi. Alabado, para Dios sea la gloria. Y Señor amado. No, ni jugando lo diga, Manuel. Cuidado, ¿verdad que sí? Porque si usted ve ese programa del que habla y que con los perros, usted lo ha visto, ¿verdad? Sí, se le está, todavía lo siguen dando, alabado Dios. Él se trajo, si usted lo ha visto bien el programa, él tiene una pejita que trajo de Puerto Rico cuando vino María. Y él fue a Puerto Rico y él tiene una pejita puertorriqueña en el rancho de él que adiestra a los otros. Lo han visto, ¿verdad que sí? Parece una satita, pero allí está bien contenta. Y él dice, esa yo me la traje de Puerto Rico. Y en mí es muy útil, dice él. Y a Dios la gloria. Estamos conectados, José. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, a la plataforma del Facebook Live. Alabado Dios en esta noche. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto. Alabado Dios, en la vecina ciudad de High, Texas, aquí en nuestra escuela bíblica. Dios, damos la gloria y le damos gracias al Señor por este privilegio, después de haber orado por una hora. Alabado Dios, el conquistar su presencia. Nos sentamos a la mesa para recibir la instrucción de su preciosa palabra. Pero antes quiero dar lectura al Salmo número 27. Alabado sea el Señor. Le doy gracias a los hermanos que están llegando, alabando a Dios, porque extraño bastante pueblo. Por aquí estamos, nuestra hermana Iris, sigue que me dan tadita de saludos, que viene cerquita por allí, por el Copper School, desde una vueltecita. Alabado Dios. Ayer yo compartía con los dos siervos del Señor y estaban bien contentos, hermanos. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Ellos son una escuela, alabado, de una enciclopedia, y usted se sienta a hablar con esos siervos y cosas lindas, sobre todo la presencia de Dios sobre su vida. Alabado Dios. Gozaba al compartir con ellos en la tarde, en el día de ayer. Fui ahí un poquito después del mediodía, pero salí en la tarde. Alabado Dios. A la verdad que el tiempo se va rápido, hermano. Pero lee la preciosa palabra. You got a Bible on home, Psalms 27. Salmo 27. Hay algo especial cuando usted sigue la palabra. Alabado Dios. La leemos, la vemos y podemos sentir la presencia divina, porque esta palabra es viva. Dice el salmista en el Salmo 27, para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos para el cielo, decimos una voz. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, haciendo una pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2, seguía la exclamación del salmista cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Alabado Dios. Pero él hace, alabado Dios, una declaración en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Una cosa, versículo 4, dijo el salmista: he demandado a Jehová, esta buscaré. Wow, que sea siempre, hermano, desde el deseo y el anhelo en nuestro corazón. He alabado a Dios al ver yo a los hermanos que los traemos aquí, uno de 87, uno de 90, y con el gozo que ellos tienen. Yo dice que si pudieran venir todos los días. Yo digo en mi mente, en 10 años más será ese el anhelo mío también, de venir a la casa del Señor todos los días. Aleluya. Debería ser. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová, versículo 4, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santuario. Porque él, dice el versículo 5, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. 8. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. 9. No escondas tu rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, ¿verdad que sí? 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. 13. Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 14. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Esperar a Dios cada día. Alabado sea el Señor. Porque si no vino a Él, yo le espero como si viniera mañana, ¿verdad? Y si mañana no viene, como dice el canto, pues lo esperamos con más ganas. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por tu presencia divina, Espíritu Santo. Alabado Dios en este lugar. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, pueblo aquí presente, sus vidas, Señor amado. Te pido que te glorifiques, Señor amado. Gracias por las peticiones que te hemos presentado, Señor amado, personales, Señor amado, en nuestros ruegos, en nuestro clamor, y las que incumben a otros también, mas sin embargo también tenemos esta caja de petición sobre la cual yo pongo mis manos y te doy gracias por cada petición contestada. Gracias por las que todavía están en espera, sabiendo, Padre mío, que no es como yo quiera, no como quieren mis hermanos, tu siervo, sino que será siempre conforme a tu voluntad divina, Señor, al deseo de tu corazón. Pero yo te doy gracias porque yo sé que ya muchas van a ser contestadas y escucharemos palabras, Señor amado, de testimonio con gozo y alegría en la vida del pueblo, de cómo tu mano bella se ha movido a su favor una vez más. De igual manera clamamos por nuestros hermanos, amigos, familiares conectados esta noche en esta plataforma del Facebook Live. Que siga usted hablando a su vida, que te glorifique, que les bendiga, Dios, que renueve su fuerza, que no desmayen, que puedan seguir hacia adelante. Te pido más, Padre mío, que le dé nuevas experiencias en el sueño de la noche. Háblale, muéstrale el rapto de la iglesia. Mi alma alaba a Dios, que esto no es un cuento de hadas, esto no es una falacia, Señor amado, sino que es eminente tu venida, Señor amado, en un abrir y cerrar de ojos. Ya tú estás a la puerta, Padre, que no descuidemos, que nos guardemos, que nos cuidemos, que nos separemos para ti, Padre, que nos santifiquemos, como dice tu palabra en el libro de Revelaciones, Padre, para cuando llegue ese momento no seamos alejados, Señor, no nos alejemos avergonzados, Señor amado, en el nombre de Jesús, sino que con gozo y alegría podamos disfrutar, Señor amado, contigo en esa reunión gloriosa. En el nombre de Jesús, usa, Dios mío, cada maestro, Señor, la maestra de los niños y la maestra de los jóvenes juveniles, y a ti daremos siempre la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la división de las clases, amados, alabado sea el Señor. A Dios damos gloria, alabado sea el Rey que vive, alabado Dios. Aleluya. Mi alma Jesús te adora, alabado sea el Señor. Alabado Dios. Muy interesante el tema en esta noche, amados. Alabado sea el Señor. Podemos darle a Dios la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Vamos a dar lectura a la palabra, la lectura antifonar. Alabado sea el Señor. Estudio bíblico número 9. La familia cristiana. ¿Y qué dice ahí, iglesia? Y el divorcio. Alabado sea el Señor. Nuestra base bíblica se encuentra en Marcos, capítulo número 10, versículo 1 al 12. You got a Bible also following us home. Hallelujah, the biblical base. Hallelujah, is in the Gospel of Mark, chapter 10, verse 1 through 12, and 1 Corinthians, chapter 7, verse 10 and 11. Y Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11. Alabado sea el Señor. Y leemos para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo, decimos a una voz. Amén. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.
Él respondiendo, perdón, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió la carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, en versículo 5, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Era el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Así que estaban todos uno. 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a hablarle de lo mismo. 11, les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, las palabras del apóstol Pablo, que la mujer no se separe del marido, todos en el 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Tenemos, alabado sea el Señor en esta noche, alabado Dios en este estudio, la familia cristiana y el divorcio, 3 objetivos. Número 1, dice analizar más a fondo las trágicas consecuencias del divorcio. Hermano Carlos Acevedo, cuando usted analiza algo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Poniendo todos los datos y ponerlo, pensar, analizar todo lo que tiene para llegar a una conclusión. Okay. ¿Alguien más? Vamos, Mario. Cuando analiza uno, lo que está haciendo es haciendo un estimado de lo que se hizo mal y lo que se hizo bien para poder modificar el resultado. En el Army decimos after action, ¿qué? Review. Nos analizamos porque se ponen todas las cosas. Número 2, objetivo número 2. Esto es para nosotros, hermanos. Cultivar con mayor empeño un espíritu de perdón, comprensión y amor. Hermana Lilian Tirado, ¿a qué le suena a usted esa palabrita? Si no, Yarisa le va a ayudar. Yarisa está ready ahí mirando. Alabado Dios. Aleluya. Cultivar. ¿Qué es cultivar? Trato como darle seguimiento a algo en específico para tener una respuesta buena. ¿Qué más? Pero para hacer crecer, primeramente hay que ¿qué? El que cultiva, cosecha. El que cosecha lo que está haciendo es que, como dice el libro en Puerto Rico, sembrando, alabado Dios. Y aquí dice cultivar con mayor empeño un espíritu de perdón, comprensión y amor. ¿Qué sucede con esas dos palabritas, hermana Yarisa? Cuando hay un espíritu de perdón y de comprensión y amor, ¿qué sucede con eso? ¿Qué entenderías tú que sucede? Acuérdate, la primera palabrita era cultivar. Dice, con mayor empeño, un espíritu de ¿qué? De perdón, de comprensión y de amor. Alabado Dios. Para evitar que estos problemitas. Número 3, objetivo. ¿Algún otro comentario, hermano Mario, que usted quería hacer y después de Carlos? Usted sabe, cuando siembra algo, pero lo está velando, lo está cuidando, lo está regando, se asegura que tenga crecimiento la planta. Por eso dice aquí, con mayor empeño, o sea, en un estado de crecimiento, metiendo mano siempre. Eso es madurez, hermano. Cristian. Para Cristian, ajá.
you're willing to put in the work, sacrifice time, lean, Sí. Eso está bueno, Cristian. Es lo mismo que dije el hermano Mario, guardando y todo. Carlos. Y cuando uno perdona, uno siente paz. Uno se siente esa paz por dentro también. Una reconciliación. El punto número 3. El punto número 3 o el objetivo número 3 dice orar y ayudar a la pareja que estén al borde del divorcio a fin de evitarlo. ¿Ayudarlo en qué forma? Dígame usted, alguien por aquí. Pero consejería buena, no Entonces, dice primeramente orar. La oración es lo primordial, hermano. Y luego nos impulsamos, pues, a ayudar. Y como decía todo sí, ¿verdad? Aleluya. Eso es lo que está diciendo en él. Aleluya, gloria. Entonces, como decía el hermano Richard, alabado Dios, pero todo con base bíblicas. Nosotros entonces vamos a orar, ayudar a la pareja que estén al borde del divorcio a fin de evitarlo. Ese es el propósito nuestro, hermano, de que no haya, cuando hablamos, la palabra divorcio es que es un cuco. Mas, sin embargo, cuando hablamos de las estadísticas en este tiempo, alabado Dios, a razón o porcentaje de tan grande sea una nación, es donde más vas a ver. Lo que se extraña mucho, hermano, es que haya un promedio, se podría decir, un porcentaje de divorcio, quizás hasta en el pueblo de Dios, los creyentes, mayor que los del mundo. ¿Por qué razón entonces? Y volvemos nuevamente, tenemos que la palabra de Dios como guía. Y podrían existir muchas razones. Me hubiera gustado tener una pizarrón aquí para preguntarle a usted, pero le voy a preguntar, ¿cuál usted diría que sería una de las razones, hermano Ángel, para el divorcio? Dígame. En la vida del pueblo, hablando de los creyentes, si tenemos la regla y el patrón de vida, lo que dice, dígame aquí. No usted, lo que usted piense, de lo que usted haya visto. Yo creo que no hay ninguna razón. No debería haber, pero las hay. Dígame una usted, hermana Lilian Tirado. Comunicación. Yugo desigual. Enfriamiento. ¿Enfriamiento de qué? De amor, que ya no hay amor, ya no se aman, ya no siente lo mismo. ¿Qué más, hermana Ramonita? Yarisa, lo que la hermana Ramonita piensa. ¿Qué más? Y chin chin es uno de ellos, ¿verdad que sí? Finanzas, dinero. Porque cuando hay, si son cristianos, pero por eso que estamos hablando, que sucede siendo cristiano. Y es el problema. José. Si son cristianos, ya perdieron el enfoque en Cristo. Porque cuando uno está enfocado en Cristo, no debe suceder. No debería suceder, pero sucede. Y después se jactan, hermana Ramonita. Murmuraciones. Manuel. Sobre todo ese descuido espiritual que tiene. Ahí se basa, sí. Porque principalmente creo que para haber formado y haber unido esas vidas, estaban bien, pensaron bien, lógicamente, pero haber el descuido espiritual y haber desenfocado el objetivo de mantenerse unidos, creo que pues, es el mayor desastre que trae esa. ¿Ya tiene la de usted, hermana Ramonita? ¿Qué? Ajá, nada. Yo cuando estaba dentro de la iglesia, nunca estaba dentro de ese esposo. Pero ¿sabe qué pasó?
él se desesperó, lo mandaron a Corea. Y allá no encontraron ninguna iglesia, estaban unos amigos mundanos. Cuando regresa, cuando se divorciaron, Sí, podrían existir muchas razones por las cuales, por eso le mandé a que mencionara a usted algunas de ellos, alabado Dios, las cuales yo diría que todas pueden tener una resolución. Eclesiastés 4:12, si mi mente bota no me falla, dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Hablando de que del matrimonio, alabado Dios, hablando de la unión de un hombre y una mujer, lo que conlleva. Y vamos a tocar muchos otros puntos, hermanos. Vamos a estar por ahí brincando. Esto es una clase muy interesante. Alabado sea el Señor. Y en lo que está basado, podríamos basarnos en muchas cosas. La palabra de Dios no falla. Deuteronomio 24, 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, eso dice Deuteronomio, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue embelecida. Encontramos dos pasajes también que son paralelos, tanto Mateo y encontramos Marcos hablando la palabra del Señor en lo que conlleva, hermano, y es que Dios se da en sí lo que fue esto escrito por Moisés, alabado Dios, como una salvaguarda, alabado Dios, para ayudar a las mujeres también. Esta clase es profunda, alabado Dios, esto puede explicar esto, pero la palabra del Señor está clara, hermano. Es para que no existan que el divorcio, de que existen, de que los hay, conocemos a muchos en nuestras familias, alabado Dios. ¿Podía haber una resolución? Muchas veces sí, muchas veces no. Entonces podríamos luego nombrar casos, porque el anhelo del Señor desde el principio, cuando hizo la creación, alabado Dios, tomó al hombre y la mujer, y lo leímos en los versículos aquí, alabado sea el Señor. Voy a estar parafraseando aquí para cortar y para extendernos, alabado Dios, pero podemos dar la clase en la participación de todos, amado del alma, porque usted sabe, alabado Dios, de dónde vienen muchas veces los problemas. Todo problema yo creo que tiene una resolución, amado. Pero tiene que estar Cristo al medio. Tiene que haber disposición de perdonar, de que haya perdón. Y cuando hablo de perdón, es perdón, como voy a decir, sin sabotaje, porque hay gente que perdona, pero te pongo condiciones. Eso no es perdón. Cuando no hay confianza, no hay perdón genuino. ¿Ok? Alabado Dios. El perdón es borrón y cuenta nueva. Hermana Yarisa, ¿qué dice el pensamiento central? Después vuelvo otra vez. Mire lo que dice, que la dureza del corazón humano ha producido muchos divorcios, pero la gracia y el amor de Cristo han podido ¿qué? Prevenir. Uno ha causado, pero el otro ha prevenido. Por la gracia de Dios, el amor de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y Dios nos llama a perdonarnos. Hermano Carlos, el texto áureo, por favor. A los que están unidos en matrimonio, mandó, no yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, 10, 11. Amén. Esa escritura, ese versículo lo encontramos aquí. El apóstol Pablo dice, no viene de mí. ¿Por qué razón usted cree? ¿Él era casado? No. Pablo no era casado. Entonces, por eso él dice,
a veces usted, esto no viene a la clase y puede que venga a la clase, alabado Dios. ¿Cómo usted va a buscar consejos de alguien que ni siquiera es casado? Pero Dios utiliza a Pablo para dar un consejo aquí en esta clase, aquí en la iglesia a los Corintios, alabado sea el Señor, dándole unas instrucciones, no porque él lo haya vivido, él era ¿qué? Un eunuco no hecho por hombre, sino por quién, por Dios, porque sabemos lo que es un eunuco. Usted sabe lo que es un eunuco, hermana Yarisa. Los eunucos eran los que guardaban las reinas y eran hombres que eran castrados para que no pudieran tener ningún deseo hacia la que estaban guardando o cuidando. Entonces Pablo es un eunuco espiritual, alabado Dios. Como hay hombres, ellos también se hacen, a veces dicen, pues yo lo que le voy a servir al Señor es el resto de mi vida, servirle, alabado Dios. Y eso está bueno. Le voy a decir algo más. Esta ley que está basada de la que habla Deuteronomio, tanto igual la encontramos en Mateo 19, 7 al 8. En los tiempos de Moisés, así como en los tiempos de Jesús, los matrimonios no cumplían las intenciones de Dios. Y muchas veces lo mismo sucede hoy en día. Jesús dijo que Moisés dio esta ley por una razón, y usted la tocó, por la dureza de ¿qué? Del corazón. Del corazón endurecido que tenía la gente en aquel tiempo. Tiempos, culturas, tiempo. Porque de ninguna manera que aquí me venga una hermana que venga poniéndose make-up y usted cree que se está poniendo make-up y es que el esposo toda la noche la coge de punching bag. Ella me dice, yo no sé qué hacer. Pues yo le voy a decir, quédese ahí, siga cogiendo golpes como un punching bag. No hay una solución al problema. O lo mete preso o se separa de él. Porque si no, en cierta ocasión, y esto es una broma, un hermano se convirtió al Señor y llegaba Juanita, marcadita, aquí no hay Juanita ni ninguna hermana ahí, y venía con mucho colorete y el pastor le dice, ¿qué pasó? Y hasta que ella le pudo confesar al pastor y él lo llamó a Juanito cuenta y él le dice que le dé gracias a Dios que ahora soy cristiano, porque si no, la hubiera matado. Hay una gran responsabilidad lo que conlleva, hermano, esta palabra, lo que los hombres señalan, porque la palabra sí, Dios tiene siempre que, por eso digo que el Señor hace una salvaguarda en todo lo que Él tiene. La intención de Dios era que el matrimonio fuera una institución permanente, pero debido a la naturaleza pecaminosa humana, hizo inevitable el divorcio. Moisés instituyó algunas leyes para proteger a las víctimas. ¿Y quiénes eran las víctimas? Las mujeres, porque las mujeres eran tomadas como en poco. ¿Se acuerda la clase que tuvimos hace poco que le trajeron que a una mujer a quién? A los pies de Jesús. ¿Y dónde estaba el otro? Porque para fornicar lo que hacen falta dos, no es uno solo, alabado sea el Señor. El divorcio en el Viejo Testamento, hablando, era relativamente fácil. No era lo que Dios había propuesto originalmente. Esta clase en el día de hoy, amado, nos habla, tenemos el mapa, ¿verdad que sí? Alabado Dios de estas regiones, alabado Dios donde vino Jesús, alabado sea el Señor, de la región de Galilea a la región de Perea. Perea es una palabra griega que significa el país de más allá. Es una porción del reinado de Herodes el Grande. Perea, territorio ubicado al este del Jordán, frente a la antigua Judea y Samaria, conocida en los evangelios como la tierra del otro lado del Jordán, amados. Alabado sea el Señor. Eso es lo que significa, alabado Dios, Perea, alabado sea el Señor. 3 partes tiene esta clase. Jesús y su ministerio educativo. Por eso donde quiera que llegaba Jesús, la gente lo seguía. Alabado Dios. El antiguo problema del divorcio. Así que no es algo nuevo. Parte 3. Las consecuencias del divorcio. Nuestra enseñanza en matrimonio es un pacto instituido divinamente y por ello tiene carácter permanente. El autor Marcos fue escrito por el autor del mismo, 1 Corintios, por el apóstol Pablo. Los personajes Jesús, los fariseos, los discípulos, Pablo, Marcos, fue escrito entre los años aproximadamente 55 al 65 después de Cristo y 1 Corintios alrededor del año 56 después de Cristo.
Alabado sea el Señor. Y comienza, amados del alma, alabado Dios. La escuela bíblica es muy importante y este punto lo estamos tocando en este día. Alabado Dios, hablando de principales pasajes de la Biblia en que se habla al respecto y reflexionar sobre la forma que se debe entender, alabado Dios. Nuestro fin debe ser ayudar a los casados para que permanezcan así y sepan cómo ayudar a otros a que eviten el divorcio. Se casó y la muchacha no sabe cocinar. Y cocina bien malo. Ni el diablo se la come. Y después dice, o le hace las cosas, le pide un desayuno. Mami no me lo hace así. Y pasan los años, mami no me lo hace así. Y ya viene y le mete con el sartén en la cabeza. Pues vete ahora con mami. Ay, ya llegó el divorcio. ¿Verdad que sí? Alabado Dios. La hermana Lili tocó la falta de comunicación. Las parejas que se divorcian suman millones en el mundo cada año. Entre las consecuencias de estos rompimientos matrimoniales están los daños morales, espirituales y sociales que sufren los divorciados. Y hay otros que acarrean, ¿qué, amados? Las malas decisiones, las consecuencias. En los peores casos hay escasez luego económico. Porque si era el esposo el que trabajaba y la esposa cuidaba el hogar, aunque hay esposos que dicen que la esposa no trabaja porque es una ama de casa, qué error, alabado sea el Señor. Ser ama de casa es un trabajo, alabado sea el Señor. Hay hambre, hay dolor, miseria, así como traumas psicológicos. Se divorcian y los pequeñines son los que pagan las consecuencias, hermanos. Muchas veces hay un rompimiento en un hogar que nunca existió en un patrón de vida en los padres de ellos. Entonces, muchas veces cuando usted analiza, vienen de generaciones y a veces obvia una generación y cae en la otra, alabado Dios. Pero si está Cristo, es lo que puede marcar la diferencia. De que usted esté dispuesto a perdonar y el que cometió la falta esté dispuesto a humillarse y a pedir perdón. Porque son dos vías. Esto es tremendo. Este libro no cubre todas esas cosas, hermano. Pero la experiencia, lo que hemos visto, lo que hemos oído, alabado Dios. Entonces, lo que nosotros queremos es ayudar. En muchos casos, la educación también se estorba. Los muchachos no pueden. Un joven de 14 años que sufrió el lugar se dividió, el papá y la mamá se divorciaron. Edades peligrosas. Cuando están esos muchachos, esas muchachas en las escuelas, eso lo único que hacen es llorar y llorar. Y muchos se preguntan, cuando hablamos psicológicamente, quizás hasta ellos mismos se están echando la culpa. Así que es serio. Parte número 1, Jesús y su ministerio educativo. Antes de entrar en esto, los cristianos contamos con el consejo de la palabra de Dios y la ayuda, como dijimos, ¿de quién? Del Espíritu Santo, para no cometer los errores que cometen los que conocen a Dios. Entonces, como yo soy tan averiguado, yo hice una pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema que existe? Alabado Dios, cuando vemos también este número de divorcio en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál será? Lo discutimos. Que hubo una desconexión de quién? Del Señor, hermano. Parte número 1, alabado Dios. Tenemos el mapa, ya discutimos un poquito, alabado Dios. Hablando de estos primeros versículos. El versículo número 1 dice que levantándose de allí, hablando de que Jesús estaba en la región, alabado Dios, allá en Galilea, y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. El Señor les gusta enseñar, hermano, alabado Dios. Pero también por allí había un grupito que se conocía como ¿quiénes? Aquellos líderes religiosos que eran ¿quiénes? Los fariseos. Si a veces yo veo los youtubers, ¿verdad? Y ellos dicen, estoy poniendo esto por aquí porque me han puesto muchos likes y muchas cosas porque los haters se han metido a hablar, los haters se han metido a criticarme. Y esto pasó en el caso de Jesús, cuando los haters, ellos se creían que iban a hacerle un daño a Jesús y lo que estaban haciendo era que promoviendo más la fama del maestro, alabado sea el Señor. Vinieron a Jesús para tentarle, es lo que dice esta palabra aquí, alabado sea el Señor. Entonces Jesús
Ellos vienen, ellos tienen las contestaciones, ellos lo saben, pero para tentarle, en otras palabras, para buscar una razón por la cual poder señalarle, alabado sea el Señor. Podemos escuchar a veces que dicen, ese pastor es pro divorcio, ese pastor es pro divorcio. Usted tiene que hacerle un alto y ver qué es lo que está diciendo ese pastor o esa pastora. Porque también para los adúlteros y los fornicarios, Dios ha hecho ¿qué? Provisión. Porque a Dios le place que restaurar, a Dios le place que levantar nuevamente y hacer las cosas de nuevo, hermano. No es el propósito de Dios destruir al hombre, y hay que buscar muchas veces cuáles fueron las razones. Y una de ellas la vamos a ver aquí en el día de hoy, alabado sea el Señor. Pero si hay una disposición, como habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando habla de los que están casados, a que haya perdón, alabado Dios, borrón y cuenta nueva, hermanos. Alabado Dios. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Y cuál fue la respuesta, hermano Carlos? ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 3. Versículo 3 dice que nos mandó Moisés. Entonces ellos, buscando una razón para excusarse, nunca entraron en sí, sino que ellos comenzaron a dar parte del relato. Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Wow, esa palabrita. Mire, yo la había escrito ahora. ¿Dónde la tengo? Aquí, la tengo por aquí. ¿Dónde? Repudiar. ¿Qué usted cree que significa, hermano Ángel? Mire lo que dice. Ajá. ¿Sí? Repudiar significa desechar, rechazar, renunciar o repeler. En otras palabras, cuando le daban la repudiaban, esto no sirve. Pero no eran muchas veces rectos, hermano. Era si había una falta en ella o algo, alabado Dios. Entonces tomaron esa ley como un libertinaje, alabado Dios. Porque ellos encontraron que era como si tuvieran una licencia entonces, pero esa no era la razón, alabado sea Dios. Y en eso es donde ellos querían. Dice el inciso A de la primera parte que dice Jesús y su ministerio educativo. Siempre hay dos grupos de oyentes, los que desean oír la palabra de Dios y atesorarla en su corazón porque ¿qué? Quieren aprender. Y los que solo acuden para estorbar el mensaje en la etapa de trabajo. Alabado Dios, en Judea que se inicia en este pasaje sucedió así. Jesús había estado ministrando en Galilea, pero ya preparándose para asistir a la Pascua de la última que él celebró, se trasladó a Judea. Entonces de Galilea se traslada a Judea. Jesús a veces decía, es necesario que vayamos al otro lado para que también otros conozcan, alabado Dios, y sepan, alabado Dios. Nos impresiona mucho leer cómo volvió al pueblo a juntarse a él. Tal parece que las multitudes averiguaban qué parte del país se iba a presentar el Señor para acudir a él. Wow. Llegaban las multitudes donde estaba Jesús. ¿Dónde está Jesús en el día de hoy? Aquí en el templo. Está en nuestro corazón también, como dicen nosotros, pero está aquí también en su casa. Aleluya. Llegaban a ir, alabado Dios, para sentarse, para acudir a él. El consenso general de los comentaristas es que esta gente se encontraba ya por esos lugares, dicen muchos, alabado sea el Señor. Marcos dice que es un escritor lacónico, pero dice, ¿y qué es eso, pastor? ¿Con qué se come eso? Lacónico, en otras palabras, era breve, era conciso, cuando escribía era bien comprendido, no se extendía mucho más, sino de la parte él lo vio corto y preciso, alabado Dios. Los otros escritores abundaban en otros más hechos. No quiere decir que no veía las cosas como ellos los vieron, porque ellos todos fueron testigos, alabado Dios. Pero siempre escribía, es decir, con el mismo entusiasmo y vigor de siempre y consagrado al ministerio. Estaba alabado sea el Señor, nuestro Señor Jesús. El inciso B dice que los que querían tentarle, lo querían tentar. Siempre ha habido gente que acude a donde se está enseñando la palabra de Dios, pero con malas intenciones, que es una pregunta capciosa. Que tiene doble, como va
a la respuesta, pero tiene otra, con otro propósito. Y algo más también. Cuando usted hace una pregunta capciosa, usted también tiene que ya la respuesta. Y usted está buscando, a ver, como dice el pastor, buscándole 5 patas al gato cuando lo que tiene son 4. Alabado Dios. Está buscando si ellos saben la respuesta. Alabado Dios. Por eso es que los maestros tenemos que estudiar y prepararnos, amados, y orar a Dios. Porque quizá inocentemente algún estudiante puede que haga una pregunta capciosa, entonces tú dices, pastor. Hermano, pues. By getting to get the person giving the answer. ¿Sí? O quizás por la, si es que entiendo por la línea que va el hermano, a veces dicen algo que es un error, dando una contestación, a veces usted se va por la tangente también. En otras palabras, usted va sí, pero eso no es. Alabado Dios. Esto es tremendo, ¿verdad que sí, hermana Lien Tirado? Esto es en cada área y aspecto de nuestra vida, hermano. Sí. En la iglesia, pero parece que él vio a una de las jóvenes de la iglesia más hermosa que ella, después que tuvieron sus hijos y todo, y se fijó en ella y se casó con la muchacha. La señora pues fue... Porque su mirada ya no estaba frente a Cristo. Entonces la cosa es que se quedó como pastor. Qué triste, ¿no? Por eso es que hablamos que aquí en el comienzo, en los comentarios, alabado Dios, que también se afecta a la vida espiritual. Se afecta a la vida espiritual no tan solo de ellos, sino del pueblo, hermano. Alabado Dios. Sí, porque están desconectados, que fue lo primero que hablamos. Porque si usted está conectado, alabado Dios en el Señor. Proverbios, especialmente lo que predicamos y enseñamos esta palabra. Proverbios dice, alégrate en la mujer de tu juventud. En otras palabras, que aunque esté arrugadita, usted no va a ver las arrugas, porque usted también está arrugado como una pasa. Alabado Dios. Usted la va a ver hermosa siempre en Cristo. Cuando es así, pero cuando está desconectado del Señor, por esa es la razón. Alabado Dios, pero como hebreo hay una cláusula y es la palabra del Señor. Quizás no para estos casos, quizás sí, quizás no, porque el Señor es el juez. Dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará ¿quién? Dios mismo. ¿Ve? Que Dios siempre es una provisión, porque Dios es un Dios de justicia. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice el Señor, alabado Dios, sino que el hombre sea salvo, alabado Dios. Pero los hombres muchas veces lo que quieren es que destruir el señalamiento, alabado Dios. Y por eso como pastores tenemos que ser siempre sabios y entender que hay un Dios de oportunidades, alabado Dios. Que pueden haber muchas veces cuando hablamos, una carta de divorcio no es solamente un divorcio, porque muchas veces hay matrimonios que se han divorciado hace tiempo y no existe una carta de divorcio, no existen papeles, pero hace tiempo han estado divorciados. Marcos indica con toda claridad aquella pregunta, alabado que es el Señor. Muchos siguieron a Jesús, como dijimos, para aprender y escucharlo, pero otros para tentarlo, alabado Dios, o para tentarles. Estos egoístas y frustrados maestros de la ley veían con malos ojos el ejército de Jesús. Si Jesús es el escritor de la palabra, amado, de la ley, son los líderes del mundo los responsables de la confusión de la gente. Jesús se refirió a ellos como ciegos, guías de ciegos. Y eso es la respuesta a lo que dice la pregunta de la hermana Cecilia. Lo que traen es que confusión. Hay muchos que viven envanecidos, hermano, que les ríen las gracias a los pastores. Oh, pues está bien, eso. ¿Cómo que dice? Eso fue una canita que tiró al aire. Dios nos ayude, hermanos. Los fariseos constituían una secta que nació en el año 150 a.C. con los gobernantes macabeos y se consideraban como separados del pueblo común. En otras palabras, ellos eran los cheches de ¿qué? De la película, la crema, lo mejor, porque se vestían como, con sus largas vestiduras como blancas. Y Jesús los comparó como ¿qué, hermano Manuel? Como sepulcros blanqueados. Eran blanquitos por afuera. Usted ha visto los cementerios en Puerto Rico. Casi todo está como pintado de blanco. Pero abra esa tapa, quítela que hay ahí.
una podrusión. Sí, ¿Mm? eso es. Entonces, la pregunta que le hicieron en esta ocasión para tentarle era bajo el tema muy controversial de este día, de este tiempo. Si era lícito al maestro repudiar, al marido repudiar a su mujer. La trampa consistía en que si Jesús decía que sí, entonces podían acusarlo de ¿qué? De ser liberal. Como los de la escuela rabínica del maestro Hiller. Habían unos rabinos allí, pues que ellos tenían sus propias teorías y sus propias conclusiones, amado. Pero aquí no importa lo que el hombre quiere decir. Aquí siempre debe valer lo que dice que la preciosa palabra de Dios. Mano Carlos, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Donde quiera que iba. ¿Por qué? ¿Querían qué? Si él enseñaba, era un maestro, ¿qué querían ellos? Y aprender algo, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. Parte 2. El antiguo problema del divorcio, como dije, alabado Dios. En el principio, pues, el Señor comienza la conversación con ellos, ¿ok? Después que ellos evaden a Jesús, porque el expertise o la especialidad de ellos, donde eran expertos, era siempre de evadir al Señor, alabado Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le hacen una pregunta, entonces Jesús le contesta la respuesta con una pregunta también? Cuando le dieron al Señor, ¿y con qué autoridad? Pues ahora yo les pregunto también. ¡Oh! El Señor es tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, como decía, la segunda parte del antiguo problema del divorcio. El inciso A de la segunda parte dice que es por la dureza del corazón. Entonces, la fraseología de Mateo, capítulo 19, 4 y 8, es un tanto distinta a la de Marcos. ¿Se acuerda la palabrita que le dije? Que Marcos escribía, ¿verdad? Como inciso, con pedio, era bien de todo. Macónico, ¿verdad que sí? Tremenda palabra, ¿verdad que sí? Cuando usted, no nos pongamos muy sofisticados, solamente el pastor es el único que a veces da palabras en los mensajes los domingos, ¿verdad? Y yo digo palabras rebuscadas de diccionario, alabado sea el Señor. Sí, porque son palabras griegas, hermanos, de lo que envuelve el escrito, el sagrado escrito, alabado Dios, de cómo fue desglosado luegamente, y entonces hay que entrar en la raíz de lo que era. Pero en la fraseología o en la palabra, como hablaba, en la forma o escribe Mateo, es un tanto muy diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La pregunta fue, ¿qué os mandó Moisés? A lo que ellos responden, Moisés permitió, alabado Dios, dar carta de divorcio. Yo le leí a usted que decía que Deuteronomio 24, ¿verdad que sí? Lo que decía Moisés, no es solamente dar carta de divorcio. El Señor le dice que os mandó Moisés, a lo que ellos responden. ¿Sabría el Señor la respuesta? Seguro que sí. Se la dio el mismito. Él es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, su respuesta, alabado Dios, decía que era darle la carta. En cambio, Mateo 19 dice más claramente que los fariseos entonces preguntaban, ¿por qué pues mandó Moisés? Y Jesús es quien les dice en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. La versión de Mateo se ve todo más claro, porque él al dar carta de divorcio no dio como un mandamiento, alabado Dios, de la palabra en griego entole, no mandó, sino solo permitió el repudio de la esposa en caso de adulterio o fornicación. Por eso es que digo que había una salvaguarda también, hermano. Y va tanto, no tan solo para la mujer, porque cuando leí en Deuteronomio también se aplicaba aquí, de la mujer también hacia el hombre, alabado Dios. Pero casi siempre cuando leemos aquí de lo que son los usos y costumbres de los pueblos allá del oriente, especialmente el israelita, era que el machismo, porque eran ellas, las mujeres era considerada nada, hermano Mario.
en el transcurso de la vida, cuando yo tenía 25 años de casado, tuve un problema de economía, ¿me entiendes? El Army no me pagó por mucho tiempo, como por 7 meses, y mi esposa se encogonó, se dijo, no vamos a pagar los biles. Y ellos seguían diciendo que ya mismo te vamos a dar el dinero, ya mismo. Entonces llegó el punto donde nosotros, lo digo así porque es verdad, para que echar mentiras, nos divorciamos, llegamos a un acuerdo y nos divorciamos. Pero duramos 6 meses divorciados en papel, pero yo sabía en mi corazón que yo había hecho un pacto con el Señor, entonces no podía, aunque estuviera en el papel, ¿me entiendes? No valía. Entonces cuando se suscitaron los 6 meses, se acabaron los 6 meses, yo volví a hacer el papel y nos volvimos a casar. Así que no sé qué opina eso. Por eso yo puedo opinar en esa cosa, porque yo pasé por ahí. Alabado Dios. Aquí decía que se le permitía dar que una carta de repudio, que hacen hoy en día muchos cobardes. Sin mencionar nombre, un caso que vimos. Ahora usan hasta email. No vienen ni personalmente. Alabado Dios. O un text. Como dice José, bendito sea el Señor. Por lo menos antes se presentaban. Pero ahora, en la nueva ola, alabado Dios. Por eso le digo, los tiempos, usos, costumbres, alabado sea el Señor. Pero un día, alabado Dios, tendremos que confrontar a nuestro Creador. Y qué bueno que lo de los hermanos se arregló, como hace poco escuchamos también de otros hermanos y también se arregló todo. Dios sabe todas las cosas, amado del alma, alabado Dios. Lo que queremos en el propósito de esta clase es, especialmente como lo que nos dice el hermano, las situaciones que suceden. Por eso ahorita decía el chin chin, a lo que puede llevar las finanzas. El divorcio, nadie, que donde usted se casa, usted no quiere divorciarse, pero hay circunstancias que lo llevan a ello. Cuando ya no hay comprensión, cuando ya lo que hay es abusos. Abusos, a veces las palabras duelen y lastiman más que los mismos golpes. Actitudes dañan, causan ¿qué? Daño mental. Eso se conoce como ¿cómo se llama? Abuso emocional. Depresión. Entonces hay que ser cuidadoso. Y como decía, no fue que se los mandó, sino que Dios permitió que se le diera. En la tercera división se ve algo más sobre las causas y razones por las que se recurre al divorcio. Lo que se debe acentuar aquí es el hecho de que Jesús atribuyera este recurso extremo a la dureza del corazón. Porque cuando hay un corazón sensible y dispuesto a perdonar al hermano, eso es lo que vale. Recordemos que en la lección anterior se señaló una serie de factores que pueden contribuir a la unidad del matrimonio, entre ellos mencionados la paciencia, el amor, la comunicación, el perdón y más que todo la oración. Cuando el corazón de uno de los cónyuges o de ambos se endurece, poco se hace por cultivar las virtudes señaladas. Muchas veces no hay razones de importancia para la amargura y el odio que se va acumulando entre los esposos. Los problemas es que a veces ninguno quiere dar su brazo. La realidad. Entonces se va acumulando el odio entre los esposos. Si se diera lugar a que el Señor tomara parte de las dificultades hogareñas, y a veces, mire la oración quizás del hombre, quizás de la mujer. Señor, mira a ver qué tú vas a hacer. ¿Qué? Así como hablamos a veces con el Señor. Yo no sé qué tú vas a hacer con esta mujer. Yo no sé qué tú vas a hacer con este hombre. Mira a ver qué va a hacer. ¿Qué yo voy a? Y yo me imagino al Señor, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Porque si sigue esperando la respuesta de Dios, yo le aseguro que no la va a recibir. Por la dureza de corazón. Esto no ha cambiado, hermanos. Sigue la misma cadena. Eso es así. Es la realidad. Hablamos por la voz de la experiencia. ¿Qué? 46 años cumplo ahora en julio. ¿Ustedes cumplen cuánto? 50.
los 47, pues yo ir corriendo detrás de ustedes, alabado Dios. La realidad de la vida, amados, alabado Dios. Los que cumplen los 50 es el hermano Manuel y la hermana Ruth, alabado Dios. Hay que saber cuándo es esa fiesta, alabado Dios. Llegue, alabado Dios. Seguimos, amado, alabado. Esto pique y se extiende, esto se pone bueno, alabado Dios. Ay, Señor, gracias. Sí. No volver a lo mismo, o sea, a él dice, volver a salir por eso no. Pero yo ya digo que tal vez adulterio, tal vez pero ahora, un ejemplo, mi esposo no lo deja paciente. Yo no lo perdono. A mí me perdonaron, pastor. Alabado Dios, es bueno. Pero lo Alabado Dios. olvidado. Eso no es lo que lo han olvidado. La tentación. Alabado Dios. No, es como, como dice la hermana, Yadisa, que es que eso es así. Es que no solamente el Señor, no. El enemigo conoce la debilidad del hombre. El hombre es tentado por los ojos, por la mirada. La mujer es por los oídos. Por eso fue que Eva cayó facilitamente. Mantuvo una conversación con quien no debía hablar, pero la labia. Y va de tanto. Entonces el hombre es por la mirada, por los ojos. Por eso la Biblia dice, proverbio, que espejo del alma son los ojos. Y como tú dices, ahí es donde viene la tentación. Pero Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que cuando llegó el momento que de la prueba pudo vencer que la tentación. Porque hay algo, pero no son todos iguales. Alabado sea el Señor. Y sí, somos humanos, pero es dependiendo su relación con el Señor. Por eso es lo que yo siempre hablo, que tiene que ver siempre todo con qué relación tengo yo con el Señor. Cuando tenemos relación con el Señor, estamos dispuestos a perdonar, hermanos. Porque cuando usted perdona, usted no está tomando en cuenta que la falta al que le cometió, usted está haciendo que algo más. Usted se está sanando su corazón. Pero cuando usted no perdona, usted va a vivir una vida amargada. Alabado Dios. Dios me proveyó el don del olvido. El problema es una bendición. Pues eso está bueno. Es el perdón. Es el perdón como Cristo nos perdonó. Alabado sea el Señor. Entonces, pues, cada cual le va a dar respuesta a Dios. Porque en la palabra hay provisión. Porque Dios ha hecho provisión. Quizás no tiene que divorciarse.
Solamente que separarse, mantenerse, pero no se junte tampoco con nadie y darle tiempo al tiempo. El consejo de Pablo era ese, ¿entiende? Porque hay maridos que no conocen al Señor y entonces son unos demonios, porque la mujer se convierte a Cristo, pero ellos siguen siendo diablos hasta que no abran el corazón a Cristo, alabado. Pero hay otros que no se convierten a Cristo y son más santos que los mismos santos que están en la iglesia, alabado sea Dios. Pero dice que no se separen, porque, que no se divorcien, que no los dejen, sino que se separen. Se está dando que un espacio. Pero como les digo, Dios siempre ha hecho provisión en la palabra para cuando hay unos casos que ya son irremediables. Pero si se puede arreglar, esta clase está basada en ¿qué? En que yo le pueda dar un consejo a alguien y decirle, no te divorcies, sígase adelante. El problema es que aún así, yo siendo pastor, puede que haya un problema matrimonial y yo voy y le llevo la palabra y ellos siguen peleando como pejo y gato. Se separan y se divorcian. No se divorcian, se separan. Cada cual se va por allá y hace lo que le haga, después vuelven y se unen. Y después dicen, el pastor fue el culpable. Alerta, pueblo. Amén. Tenemos que ser sabios, los siervos del Señor también. ¿Cómo aconsejamos? La iglesia tenemos que ser sabios. ¿Cuándo es tiempo? Por eso decía que el objetivo decía primeramente que teníamos que orar. Orar. Jesús dijo, ni siquiera una hora han podido orar. Aquí extendemos clamor por los matrimonios en la iglesia, para que los matrimonios sean fortalecidos, para que cuando venga una Dalila o algo no caiga, porque esa es la especialidad del diablo, tratar de hacer caer que a los hombres de Dios. David cayó. ¿Por qué? Porque estaba fuera de qué? Del lugar cuando pecó, cuando adulteró con Betsabé. El lugar de David no era estar paseándose, porque como él era el rey, era el nene lindo allí en la azotea, que mis generales allá, ¿cómo se llamaba aquel que mandó a matar? Urías Geteo, ¿verdad que sí? No lo piense mucho. Alabado Dios. Los que estaban allí a cargo de la guerra, allí tengo mis mejores generales. La primera mirada no es pecado, porque es inevitable. Ahora la segunda y la tercera, ahí ya cayó. ¿Me entendiste? Y ya dice que te veo ahí. Pasó la diabla por el lado del pastor con su minifalda y bien coqueta y le tiró un besito y una guiña al pastor. Estoy dando un ejemplo, ok, no es que ha sucedido. Estamos hablando porque muchas veces han caído a lo que se llaman los divorcios. Pero mire esto, hermana Cecilia. Entonces, podía tener los perfumes bien caros que hay de mujeres que los hacen con una fenémoras, ¿es que se llama? Algo para cautivar al hombre, para moverlo. Pero el pastor dice, esto es lo que huele a infierno, esto es lo que huele al diablo y sigue el Señor te reprenda. Pero no mira para atrás. Este fue el caso, es una anécdota de un joven que se convirtió al Señor y el pastor lo llevó, vamos a hacer trabajo personal y en la calle dando de tratado a todos y pasaba una mujer, Señor reprenda al diablo. Llevaba ya 2 o 3 meses y dando tratado, Señor reprenda al diablo. Y el pastor lo miró a la tercera, el Señor te reprenda a ti, Satanás. La prueba, la tentación no es solamente para el hombre, viene para la mujer también. Por eso, cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mis oídos lo que oyen. Hoy en día, lo que vemos en la televisión, todo lo que vemos, hermano, mire, aquí los comentarios que aquí salen abundan mucho de lo que estamos viviendo, el LGTB, lo que sea. Alabado Dios, de cómo esto existe desde qué, desde la antigüedad, desde Sodoma y desde Gomorra. Alabado sea el Señor. Pero hoy se exigen unos derechos cuando en el principio Dios hizo un hombre y una mujer, la ley de vida, y los unió. Y los dos vinieron a ser, como dice la escritura, una sola carne. Alabado Dios. Para que hubiera un mismo pensar y un mismo sentir. Tengo que aligerar porque ya ahora tienen que tocarme la campanita. Alabado sea. Esto está bueno. En caso de adulterio, porque ahí donde Mateo es donde únicamente el Señor dice por lo cual puede entonces que se dé que
Una carta de divorcio, que haya un divorcio por causa de adulterio. Pero si se quiere perdonar, no hay problema ninguno. Es borrón y cuenta nueva. Pero el que perdonó, así como el testimonio de tu amado hermano, no tenía que decirle, pero gloria a Dios, es que Dios lo estaba empujando por dentro y tenemos que hablar, hermano, porque si no las piedras van a hablar, alabado sea el Señor, para ver, alabado a Dios, que a pesar de que él es un hombre de carne y hueso y su esposa también, y tuvo sentimientos encontrados, momentos de dolor, pero perdonó y quedó atrás. Cuando lo ve ya no le toma en cuenta la falta. Eso es perdonar. Como nos perdonó Cristo. Es la única manera como va para el cielo. Yo no sé cómo muchos quieren ir para el cielo sin perdonarle, hermano. Alabado a Dios. No se puede. Los fariseos, sin duda, también los demás oyentes esperaban que Jesús les diera una respuesta en referencia a una de las dos corrientes de pensamiento de lo que pensaban aquellos, tanto Hillel como Shammai. Sin embargo, para sorpresa de todos y como era su táctica común, él lo llevó directamente a la palabra de Dios. Ni las escuelas rabínicas, ni los partidos políticos influyen en Jesús en cuanto a sus enseñanzas, porque Él es Dios, es el patrón de vida. Lo primero que hizo fue preguntarle qué mandó Moisés, porque como ellos tenían las escrituras, ¿se acuerdan? Todo José, el Señor hacía siempre lo mismo. Cuando se le presentó a aquel joven rico, aquel príncipe, y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Alabado Dios, el Señor siempre está pendiente, amado, del alma, alabado Dios. Así que la familia cristiana y el divorcio. Tres normas establecidas por el Señor en los versículos 7 a 9 son de gran importancia para evitar el divorcio. Dejar un hogar para formar el otro. Muchas veces los problemas entre esposos empiezan por discordia con los suegros o otros miembros de la familia de uno de los cónyuges. De acuerdo, alabado Dios, con la palabra del Señor, no es sabio que la nueva pareja se quede a vivir con los padres de uno u otro de los esposos. Lo mejor es dejar a los padres para formar una nueva vida. El que se casa, a casa quiere, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Mientras más lejos viva, mucho mejor. Alabado Dios. Una unión íntima. Alabado Dios. Se enfatiza que ya no son dos, sino uno. Alabado Dios. En la manera como Dios hace las cosas. Una unión indisoluble. En otras palabras, que no se puede romper. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esta es la respuesta divina contra el divorcio. Si se permitió otra cosa fue por el pecado y por la dureza del corazón. Alabado sea el Señor. Así que, amados del alma, alabado Dios, concluimos esta clase, alabado Dios. Unas cuantas preguntitas aquí, son las 9 de la noche. ¿Dónde se muestra la falta de sinceridad en las preguntas que hacían los fariseos a Jesús? Hermano Carlos Acevedo, ¿dónde se muestra la falta de sinceridad en las preguntas que hacían los fariseos a Jesús? ¿Dónde la encontramos? En Marcos 10, versículo 2. Ellos hacían preguntas como capciosas, porque ellos sabían que la respuesta. Hermana Lilian Tirado, ¿por qué Jesús remitía a los fariseos a la escritura de Moisés? ¿Por qué lo hacía? Y correctamente, lo mismo que sucede hoy en día, cuando nos buscamos, pues muchas las cosas que hacen los hombres, ¿verdad? Pero al que más se le da, más se le va a demandar lo que. Pregunta 3, ¿qué principio enseñó Jesús que debe regir la permanencia de los lazos matrimoniales? Alabado Dios. Entonces él enseñó que Moisés autorizó dar carta de divorcio debido a la dureza del corazón, pero al principio de la creación, ¿cómo? No fue así, amado. No. ¿Cuál es el peligro que enfrenta un hombre que deja a su mujer y se casa con otra? ¿Está cometiendo qué? Adulterio. Adulterio, alabado sea el Señor. Y lo dice la palabra del Señor. Es que, léete ahí, José, Hebreos 13:4, para que los hermanos vean que verdaderamente Dios, la manera como Dios hace todas las cosas, esto es voz de Dios y no de hombre. Siempre tenemos. Mira, este tiene hambre, me está mirando ahí serio. Alabado Dios. Ezequías, es el nene. Dice la palabra de Dios, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, lo juzgará Dios.
Cuando leían Deuteronomio decía que una mujer que es amancillada es una que ya ha sido, amancillada, abusada. ¿Por qué vamos a traerla otra vez, hermano? De ninguna manera. Entonces Dios se da a la tarea de que, como le estaba diciendo, las causas por lo que sea, Dios va a juzgar. Los hombres juzgan, los hombres no tienen misericordia. David dijo, es mejor que yo caiga en tus manos que en las manos de los hombres, porque los hombres me van a matar, pero tú eres misericordioso. Con esto concluimos la próxima clase, el estudio 10, la familia y la finanza, le corresponden al hermano Ángel, así que afílese ahí, alabado Dios, que esa clase, la familia y la finanza, y ya el hermano Mario nos dio un ejemplo por ahí. O sea, hermana Lili han tirado una pregunta. Rapidito. Quiere decir que una persona que se divorcia no puede volverse a casar. No me esté metiendo en camisa de edad, dependiendo, fíjese, y ahí es donde viene. Por eso es que Moisés mandó, pero no ordenó. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Si el que se casó con ella es un adúltero, a los adúlteros, a los fornicarios, ¿lo va a juzgar quién? Dios. Dios no quiere, no es bueno, y parte de lo que hablaba aquí, que el hombre esté solo. Por eso Dios, pero no es, ¿cómo se llama? Una licencia para pecar y cometer adulterio. Entonces no, porque yo tengo una de 65 años, la voy a cambiar por 2 de 30. No, eso no es así. Amén. Sí, denme un alto que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir de esta plataforma y le damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio. Le decimos una invitación para que este próximo jueves se conecte nuevamente, que esto estará muy bueno. Dios quiere bendecir tu vida. Si estás enfermo, que te sane. Estás cansado, cargado, que Dios te liberte, te ayude. Alabado sea el Señor. Y recuérdate siempre, Maranata, que Cristo viene.